Buenas noches, ¿cómo están? Para manejando parte comparativa, justicia europea, para un magistrado provincial es fantástico y maravilloso venir a charlar más que establecer una conferencia con ustedes. Hoy me siento verdaderamente motivado, orgulloso de estar con ustedes y además, para que no me exigiese mi querido amigo, el licenciado Rafael, una reparación de daño moral o material, tuve que cumplirlo aunque sea el año, Pero aparte de ello, yo les comento, ¿quiénes de ustedes iban a estar hace un año? ¿Quién se había anotado hace un año? Damos el tema por visto. Los demás se quedan por lo menos hasta las 10 de la noche. Así acordamos, ¿verdad, mi querido licenciado? Sí van a estar conmigo hasta las 10, ¿verdad? Miren, tenemos que leer todo este trabajo. Son aproximadamente 4 capítulos, unas 600 paginitas que yo creo que en unas 4 horas concluimos. Mi gratitud, primeramente con todos ustedes. Sé de las actividades que realizan, es un día entre semana, obviamente nos toca un tiempo no tan accesible, pero bueno, mi palabra y el don de amigo con que obviamente conocí a mi querido amigo, a un prestigiado abogado, y obviamente ya muy conocido en México porque ha participado en varias actividades académicas, incluso con la denominación La Firma, a mi querido amigo, nosotros en México llamamos un hermano académico, a don Rafael Rodríguez Salazar. Muchísimas gracias. A usted se debe que esté yo aquí y lo hago con un cariño enorme. A su esposa Yamilet Fernández, donde está, muchas gracias por acompañarnos, muy gentil. Obviamente a nuestro presidente del Colegio de Abogados, muy amable, por favor hágale extensiva mi gratitud, porque ese es un auditorio maravilloso, que yo creo que envidiarían en el propio Colegio de Abogados en el Distrito Federal, que además hay tantos organismos en el Distrito Federal o incluso en el estado de Guerrero, principalmente en Acapulco. ¿Quién conoce Acapulco? En fotos, imágenes. Bueno, Acapulco es el paraíso de fines de semana. Yo radico en México y obviamente los fines de semana estoy en Acapulco. A todos ustedes mi gratitud, mi cariño y de manera muy particular, de verdad que es un tema apasionante. Déjenme comentarles algo brevísimo. Primero, inicia en el 2004 la temática de que el sistema tradicional, incluso algunos llamaban en México el sistema inquisitorial. Yo fui uno de los primeros que dije que nada de sistema inquisitorial, no estábamos en la época medieval, los principios postulados de la época medieval, nada tenía que ver con el sistema pedagógico eminentemente técnico y sobre todo y de carácter procesal, manejando parte comparativa de Europa con el sistema que manejábamos en México. Hoy, aún y con la implementación del sistema, manejamos un sistema mixto. Y lo curioso, primer antecedente, 2004, 2008, en la época de 2004 llega don Vicente Fox, si no lo conocen, fue un presidente muy característico, por no decir otra palabra. Pero quien institucionaliza la reforma de Corte Constitucional en nuestro país es Felipe Calderón. Pero lo más trascendental de esta reforma, apenas tenemos unos meses, que se implementó con carácter positivo o de positividad la reforma constitucional con un maravilloso, y que no se les olvide por si quieren manejar vía internet, el artículo 20 de la Constitución, que manejando la parte comparativa con Italia del artículo 23 de la Constitución italiana, créanme, no como mexicano, sino como un incipiente, si me lo permiten, y con toda humildad, estudioso del derecho comparado, resulta uno de los artículos más bellos para mi país. El problema es no la implementación, porque ya se implementó, la parte operativa de lo que es la judicialización o lo que es el procesamiento. Segundo antecedente, muy breve. Cuando inicia este contexto de reforma sobre el sistema, y qué bueno que agregaron en mi tema lo del sistema acusatorio, se hablaba de los sistemas. Nadie se había preocupado, por lo menos en mi país, primero de escribir sobre un tema tan importante que aparentemente es novedoso, pero no es novedoso. Segundo, ¿por qué se habla del sistema acusatorio? ¿Por qué se habla tanto del sistema acusatorio? Muchos de sus paisanos y ustedes, hermanos nuestros también, de Costa Rica fueron a México, yo los escuché, no cuajó la parte comparativa, fui a Chile, no me agradó, llegué a España, no me agradó, y circunstancialmente en la tercera escuela de Sociología Jurídica, donde terminé mi postdoctorado, encontré
formaba parte de la segunda generación hace 4 años, pero por estar en el servicio público, primero como presidente del tribunal de mi estado y después como secretario general, pues interrumpí toda la actividad académica. Cuando concluí en el 2014, tuve que dar a la luz pública mi trabajo de la presunción, pero ya con lineamientos de un derecho procesal comparado, manejando, repito, lo que yo llamo el entramaje, la maquinaria, de un procesamiento comparado sujeto a 2 lineamientos maravillosos. Por un lado, el lineamiento del jus romano y por el otro lado, el derecho canónico. Todos mis trabajos de investigación, la mayor parte o el 90%, siempre matizo como acción ejemplificativa la parte bíblica. Y miren ustedes que esta parte bíblica, en donde yo terminé mis estudios, fue maestro César Lombroso, Garófalo y Ferri, y ellos decían, porque obviamente su biblioteca es inmensa, que uno de los aspectos más trascendentales del abogado es que tenía que manejar derecho comparado. Y yo agrego, el abogado del siglo XXI, amén de manejar derecho procesal comparado, en este caso mi materia penal, tiene que manejar los 5 sistemas de justicia. Con agrado, yo no sabía parte del antecedente de mi querido amigo Rafael, de que también trabajó en el sistema policial. Hoy, un abogado del siglo XXI, independientemente de ser un experto en todas las materias, debe conocer el sistema de fiscalía o de procuración, el sistema de administración, el sistema de seguridad pública, el sistema penitenciario y la justicia internacional. Ustedes incluso están catalogados. Costa Rica es la capital de los derechos humanos, dado el nacimiento, evidentemente, de la Corte Interamericana. Y obviamente la gran cantidad de preceptos que han dado sustentos a un número de precedentes interesantes en este y en muchos temas. Pero bien, ¿qué pasa cuando yo quiero concluir hace 4 años, 5 años y realizar mi tesis doctoral? ¿Qué tema en un examen postdoctoral en donde los maestros te dan la oportunidad de conocerlos 1 hora y media, te dejan sus 25 o los 30 libros que publicaron y te dice para cuándo te requieres la otra entrevista? Y para cuando tú citas la otra entrevista, ya tienes que haber leído los 25 libros. Bueno, pues a mí se me ocurrió en aquella época escribir sobre presunción de inocencia. Y el primer, evidentemente, contexto de interrogación es, ¿qué es? ¿En qué consiste la presunción de inocencia como tal? ¿Es un tema novedoso? En México solamente somos 2 los que hemos escrito, un magistrado de hace algunos ayeres y su servidor. ¿Qué es la presunción? ¿Qué es lo que contiene en su interior la parte sustantiva de la presunción? Y sobre todo, que en México, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la máxima autoridad, habían definido que esta presunción existía antes de la reforma constitucional que les comenté del presidente Calderón, en el artículo 14, principio de legalidad, artículo 16 para libramiento de órdenes y el 19 constitucional para dictar autos de formal prisión, en este caso para el sistema acusatorio, los autos vinculatorios a proceso. Pero no se explicaba, no se decía, había tesis y jurisprudencia en ese sentido como fuente formal. Qué complicado, porque también encontré otro gran defecto, otro gran problema. La más mínima bibliografías al respecto. Bueno, pues entonces me di a la tarea de empezar a manejar este contexto, describiendo primero la presunción como tal, sus antecedentes, cuál es el origen formal de la presunción, o qué, desde que el hombre está en el claustro materno, tenemos que estar sujetos o ser sujetos por inseminación, por eugenesia, por eutanasia, por maternidad subrogada, describirlos como bajo el efecto de culpabilidad. Todos somos sospechosos como tal. Sorprendentemente, y obviamente también por mi perfil de profesión, estuve muchos años en un seminario, me fui al libro del Génesis, solamente por mera curiosidad, haré esta introducción sobre este ejemplo tan sencillo pero maravilloso, el caso de Caín y Abel. En el libro que señalaba y que está a punto, hoy me avisaron, mi querido Liceo Rafael, que hoy ya está casi, la próxima semana sale a la venta el libro de la teoría de este tema,
lo elevamos a teoría, pero algo más que les dejo como novedad, porque yo espero que me inviten a la presentación y que ojalá todos me acompañen, porque no solamente vamos a hablar de efectos, sino vamos a hablar de los elementos positivos y negativos como teoría de la presunción. Eso lo dejamos como tarea a futuro. Pero vamos al caso de Caín y Abel, parte del libro del Génesis. Y vaya que lo que ayer hice también es ver un poquito descansando en la tarde con esta maravillosa, este maravilloso clima que tiene, de que hay canales en Costa Rica que manejan mucho la palabra divina, hay varios mensajes y además canales dedicados a la parte de la religión. Se dice, se comenta que una mañana llena de sol bajó Padre Jehová a la tierra porque supuestamente había sido invitado para observar el holocausto, la ofrenda de Caín y Abel. Resulta que cuando observa el holocausto de Caín, no hizo ninguna gesticulación, está en el libro del Génesis, y obviamente el libro de Génesis es ampliado, no el que está textualmente en la Biblia. Se inclina o gira hacia lo derecho y ve el holocausto de Abel, y sorprendentemente le dice: Abel, eres quien ha entendido que las ofrendas o los holocaustos no solamente tienen que ver con mi agrado, sino también que deben de coincidir con lo que tú estás haciendo en la tierra. Me imagino, porque esto no lo dice el libro de Génesis, que le dijo Caín: muy bien, a ti te dio preferencia. Primer presupuesto, empiezan los actos de preferencia. Y empiezan los actos de la probabilidad o de la presunción. Sube Padre Jehová al cielo, se dice, se sostiene, se afirma que Caín tomó una quijada de burro, golpea el cerebro de Abel y da muerte. ¿Hace cuántos años o miles de años ocurrió este suceso? Está en la parte bíblica y en el derecho canónico, incluyendo las bulas papales o incluyendo los grandes concilios, que de los grandes concilios han nacido materias como es la victimología, como es la propia criminología. No sé si aquí algún día llegó mi querido maestro Alessandro Barata, en donde eleva la criminología crítica, y establece este simple ejercicio que voy a hacer ahora mismo con ustedes, en un verdadero lema para describir presupuestos. Y bien, hay una sentencia para Caín, el destierro, pero aparte de eso, una desvirtuación de carácter eminentemente divino. Les preguntaría, bajo los efectos eminentemente de presunción, ¿pueden levantar la mano respetuosamente, si me lo permiten? ¿Quién puede ubicar en este momento a Caín como presunto inocente? Ninguno. Bueno, como presunto culpable, tampoco. Uno. Prometo que no voy a preguntar mucho. Tal pareciere que las consideraciones que hace cientos de miles de años, hoy, a través del etiquetamiento, de la primer probanza que fue la sospecha, incluso con los sirios y los hebreos, y vámonos, espero que me permitan comentar algo del procesamiento de Jesús de Nazaret. Resulta increíble que por sospecha exista en la convicción o en el entendimiento cognoscitivamente del ser humano para declararlo culpable. Consecuentemente, como si mucho antes de lo que hoy podemos llamar la institucionalización, incluso de los procedimientos formularios sumarísimos del derecho romano o del jus romano, hoy día, en prácticamente 18 años de este tercer siglo, del tercer milenio, decimos y establecemos un garantismo puro con las características innatas de presunciones, tal y como lo decía mi querido amigo Rafael, no de inocencia, sino de culpabilidad.
Y algo interesante, los que de alguna u otra manera aman el penal y manejan teoría del delito, lo primero que encontramos como primer elemento de la teoría del delito es la conducta. La conducta se da por acción o omisión. Efectivamente, se describe en el libro del Génesis que efectivamente Caín privó de la vida a Abel. Pero hasta ahí. No hay tribuno, no hay jurado. Y bueno, ¿se acuerdan de una famosísima ley del talión? Sí, pero primero estaba la ley de las ordalias, la ley de Dios y ante el juramento como tal. El auténtico sistema acusatorio se da ante jurados. Mi país mutiló una serie de formularios y una serie de acciones, incluso en la parte de las medidas cautelares y de los recursos, en un código nacional que verdaderamente me da tristeza porque confunden técnicas de investigación con diligencias encaminadas principalmente a la acreditación de la acción de imputación inicial o definitiva en lo que hoy llamamos audiencias preliminares o definitivas. Algo aprendí también de mis queridos maestros Giovanni Manco, principalmente en la Terza Escuela. No hay en el mundo, principalmente los que nos jactamos de manejar este sistema, un procesamiento 100% oral, ni un procesamiento 100% escrito. Dice Jeremías Bedham, el alma de la justicia no está en el procesamiento, sino en la publicidad, en los entes procesales que crean, forman, interpretan la norma, pero además, ¿qué medios de convicción, datos de prueba vas a aportar para destruir exactamente lo que hoy llamamos inocente, inculpado, sindicado, como se dice en Guatemala, o se les da esa denominación? Ese es el primer rubro, el primer bloqueo doctrinal de carácter incluso normativo. Dije, bueno, ¿dónde establezco los lineamientos sin ser tan dogmático, sin ser tan pragmático, pero sobre todo hay que ser realista? Y perdonen el comentario, pero bueno, abramos algún instrumento de comunicación vía visual, vía escrita, y evidentemente que todavía tenemos el gran problema de etiquetar por sospecha. Se encontró a un maestro, a un barrista en las afueras del colegio, de las instituciones, y pareciese antes en México decían al parecer. El concepto al parecer no existe etimológicamente. Con una persona con estas características y presuntivamente también hay un acto delictivo. Con ese simple enunciado en la prensa ya estamos procesados y sentenciados. Y si es un personaje del dominio público, es decir, es político, es académico o es un prestigiado abogado, con eso evidentemente ya lo sentenciamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Nos faltará cultura? ¿Nos faltará formación? Nos faltará abrir la parte del abanico sobre el origen formal de todo el contexto semántico, de figuras importantes que hoy, con todo respeto y humildad, señalo, que esta es el basamento de un procesamiento que puede convertirse no en ilegal, sino en inconstitucional. Y bueno, he aquí donde empiezo también a puntualizar. ¿Realmente es un principio? ¿Es una garantía? ¿Es un derecho procesal? Efectivamente, don Rafael señalaba que en el artículo 9 del Código de Procedimientos Penales de su país y el 39 de la Constitución marcan como tal este principio. Pero consecuentemente, es un principio. Si me dicen es un principio, tiene una connotación universal. Es respetado por la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 8, en la Convención, el artículo 11.8, está reconocido como tal. Si es un principio, tiene el matiz de universalidad. Pregunto, ¿hay algún amigo, independientemente de don Rafael, abogado, que en sus primeras argumentaciones, evidentemente en una audiencia preliminar, hace efectivo el principio universal de presunción de inocencia, incluso para que no se decrete una medida cautelar?
¿Cuánto más o cuánto menos la prisión preventiva? Una. Dos, ¿cómo la objeta el fiscal? Y tres, ¿qué respuesta o qué acuerda el señor juez? Que por cierto, en mi país le agregamos al juez de garantías o al juez de audiencia preliminar, le agregamos el juez de control. Y yo digo en mi libro de Derecho Procesal Penal Acusatorio, porque se habla de mitos, falacias y realidades, pues ¿qué controla y qué no controla o qué descontrola? Es un juez de garantías, es un juez de audiencia, no sé, pero bueno, en última instancia los conceptos a lo mejor no tienen importancia. Pero aquí empieza el conjuego. ¿Qué dice A, qué dice B y qué dice C? Se me ocurrió, como magistrado, solamente puedo estar en una colegiación, no se me permite, por supuesta contaminación de los procesos en mi tribunal, estar en ninguna audiencia. Y bueno, en cierta manera es correcto. Pero en una ocasión se me ocurrió entrar en una de las audiencias y le pedí a uno de mis alumnos que hiciera estas argumentaciones tan elementales y tan simples. Ni el fiscal objetó, ¿y saben qué contestó el juez de control? Que no había lugar a acordar por este momento procesal, en una audiencia preliminar, la aceptación de la presunción de inocencia y por consecuencia se dictaba una medida cautelar, en un delito incluso, como le llaman algunos estudiosos de bagatela. Increíble y inconcebible, sin ninguna argumentación. Si yo establezco mi argumentación, bueno, evidentemente tiene uno que argumentar el efecto, el objeto, fin de la presunción de inocencia. Si lo ubicamos como principio, si lo ubicamos como garantía, tuve el privilegio de conocer al maestro Luigi Ferraioli en Florencia, que también les comentaré una anécdota con la cual concluiría mi participación unos minutos más, en donde tuve la grata sorpresa de conocer a este gran jurista, intercambiar puntos de vista, y hoy, en este trabajo que voy a presentar, lo primero que me dice el maestro, si Martínez Garnelo es eminentemente garantista, es un eminente positivista o simple y sencillamente maneja una postura ecléctica. Y le dije, maestro, ahí, por favor, le suplico que me lea lo que va a ser mi tesis postdoctoral. Elevo la presunción de un principio, de una garantía, me falta comentarlo, de derecho procesal, a lo que hoy día debe interesar a todo procesamiento desde una etapa de audiencias preliminares. Por ejemplo, hay tribunales en España, por ejemplo, en Girona, en donde se habla de juicios o procesamientos de audiencias preliminares o de audiencias, nada más, no se habla ni de sistema acusatorio, pero bueno, tampoco tiene importancia, solo lo manejo como parte comparativa. Pero le decía al maestro, si estamos mezclando exactamente lo que usted pregona en la mayor cantidad de consideraciones doctrinales, yo pienso que la evaluación o la calificación que usted quiere que le dé respuesta, pues es evidentemente una vez que lea el libro, porque hoy día no se vale que vayamos a recitar una serie de preceptos o que leamos los artículos o que nuestra teoría del caso con una formulación de imputación inicial, que ese es otro de los grandes problemas para los fiscales. Hablamos de un garantismo, pero no le exigimos en la explicación de la teoría del caso o de su formulación de imputación inicial, ¿cuáles son los elementos estructurales de la imputación? Ah, no, es que nos interesa la acreditación de la culpabilidad. Claro, sí, porque el manejo del dolo, la culpa, o incluso cuando el maestro Belsad hablaba de la preterintención, era fantástica. Sí, pero hoy no. Hoy se habla de un dolo y de una culpa. En los hechos de tránsito, hablo de mi país, no me dio tiempo de leer algún precedente, algún antecedente con ustedes. Los fiscales en hechos de tránsito no me dicen, por tratarse de acciones culposas, tomando en cuenta al padre de la teoría de la culpabilidad como Els Goldsmith, si evidentemente este hecho de culpa se da por impericia, negligencia, falta de atención, falta de cuidado, enfermedad del conductor, o en el caso de mis muy respetables y muy amadas damas, van manejando y acicalándose. Digo, esa es una realidad que ocurre en mi país. Yo espero que aquí en Costa Rica no pase esto. O cuando llevan al niño, le dicen o te pones en paz
hijo de mi corazón, o a ver qué hago. Te pones en paz y olvidan el volante. Esta descripción de lo que Goldsmith señala como tal en los efectos de la culpa, dime, ¿bajo qué efectos se dio, bajo qué consideraciones se dio la culpa? ¿Negligente? Es inexperta la dama cuando tiene más de 10 años llevando a los niños, maneja vehículos, incluso maneja avión, helicópteros y obviamente las tarjetas de crédito del marido. Experta en todos los sentidos, o viceversa también, ¿no? Este tipo de argumentaciones tan simplísticas me permiten decir o argumentar que si lo ubicamos a la presunción de inocencia como una garantía, evidentemente nos agrade, no nos agrade, de acuerdo al acto de petición, como se decía en el sistema formulario, la acción legis para manejar la inocencia debe de darse inmediatamente. Es tu problema fiscal, no me estás demostrando la culpabilidad como tal. Es más, tus efectos de imputación, y lo voy a decir muy rápidamente porque no voy a dar una charla sobre evidentemente teoría del delito. Tiene capacidad, tiene salud, tiene conciencia para establecer efectos de la imputabilidad. Ya lo demostraste, ya hiciste el contexto de una investigación objetiva, metodológica, científica. Me he encontrado en algunos países que los expertos en la investigación son jueces, son peritos. En mi país le dejaron altísima responsabilidad a la policía. ¿Saben cómo está el problema del sistema policiológico en el mundo? ¿Saben verdaderamente los perfiles de aquel personaje que va a cuidar la colonia, la seguridad, la investigación de un hecho delictivo? ¿Tendrán tecnicidad como tal? Sí leí rapidísimamente su código, no voy a hacer observación mayor, pero evidentemente que encontré cosas maravillosas, pero también algunas cuestiones de carácter conflictivo por la parte procesal. Pero bueno, y en este conjuego de palabras punto menos que importante, ¿realmente se hace valer este principio como garantía? Bueno, pues en México, artículo 20 constitucional, el apartado A señala en 10 fracciones todo lo que es la tecnicidad procesal. Apartado B describe derechos del imputado. Inciso C, derechos de la víctima. Es decir, A, reglas procesales, B, derechos del imputado, y la fracción primera es la declaración constitucional de inocencia. Se lo reitero, derecho procesal, artículo 20, apartado B, fracción primera. En el artículo 39, manejando brevísimamente parte comparativa, no existe declaración constitucional en su código, en la Constitución, lo mandan al código, es decir, a la ley secundaria. Consecuentemente, ¿cómo pueden argumentar el sustento de corte constitucional? Ahí lo que se dice es que nadie puede ser condenado, nadie puede sufrir pena mientras no se demuestre la culpabilidad. Muy bien, entonces dime, el hecho a través de mi supuesto caso particular, ¿se demuestra el dolo? Ah, bueno, si se está demostrando el dolo, dime qué características de dolo es, dolo directo, indirecto, eventual, circunstancial. Ah, no, es dolo. Es dolo. Bueno, es culpa. Bueno, dime la descripción de la culpa. No, es que la señora arrolló al transeúnte y además se le mutiló las 2 piernas, hay que exigir reparación del daño y además, mientras no garantices esto, que quede en prisión preventiva. Eso nada tiene que ver. Y ahorita que hablo de reparación del daño, hace algunos ayeres también tuve el privilegio de conocer una de las maravillosas posibilidades que tiene uno cuando empieza a escribir inquietudes. Es que conoce uno a muchos autores. Conocí a Gerhard, uno de los asesores de la Segunda Guerra Mundial, que a él se le deben los sustitutivos de pena. Y en una ocasión, estoy hablando de hace 20 años, estaba yo estudiando el posgrado en México, se le ocurrió pedirle a un juez garantista a Gerhard qué postura o planteamiento le daba para darle solución alternativa al caso.
Se trataba de un personaje que iba manejando un bus, arrolla a un señor que iba en una motocicleta, lo priva de la vida. Este joven conductor tenía aproximadamente 32 años, el conductor de la motocicleta aproximadamente 40, una esposa de 28 años con 2 hijos. Entonces le dice Albert al señor juez, al juez de la primer corte en esa época: no le apliques pena. Si lo mandas a prisión preventiva, si lo sujetas a una serie de tratamientos con medidas cautelares de la que tú quieras, no va a existir ningún beneficio ni vas a resolver el problema. ¿Te parece que lo dejes en libertad bajo protesta? Lo limites a un centro de tratamiento para conductores y que empiece a erogar la pensión o el sustento de la familia, porque evidentemente el esposo ha muerto. Así lo hizo. Se comenta, o mi querido maestro lo comentaba, de que el señor conductor del bus dijo: bueno, es demasiada la carga de trabajo. Por cierto, era soltero. Decidió mejor unirse con la dama, y evidentemente que unió la fusión de una responsabilidad de carácter penal a una responsabilidad de carácter civil, y en aquella época se manejaba una responsabilidad de carácter familiar. Y obviamente los hijitos se convirtieron en sus hijos. Si nosotros pusiésemos como alternativa de suspensión en este momento, nos mandarían al carajo, y perdón por el concepto. No, está desfasado. No, tú tienes que demostrarme que no eres culpable. Espérame, yo no tengo por qué manejar la carga de la prueba. ¿Y saben por qué se habla de la carga de la prueba? Porque hay una teoría sobre la carga de la prueba eminentemente francesa. Cuando hablamos de instrumento, medio, estamos hablando de teorías como tal. Hoy se nos hace fácil decir, es que es un dato de prueba. Les digo a mis queridos amigos cuando estoy dando clases en el posgrado en la UNAM: dime un elemento estructural de la teoría de los datos. Dime un elemento sobre la teoría del hecho. O bueno, por lo menos manéjame equivalencia. La teoría de las equivalencias para manejar, en lugar de presunción de inocencia, culpabilidad. Es muy fácil señalar. Créanme, no tengo la Biblia, pero si no lo haría. Bajo palabra de amigo suyo, que hay procesamientos en materia federal, dizque con una, perdón por el concepto dizque, bajo la consideración presuncional de la detención en flagrancia de un sujeto en un coche con estas características, con cierto kilo de sustancias que al parecer, todavía hablan del parecer, es esto. Este informe no es ratificado, no se ha elevado a texto policial, se levanta la diligencia o fedatación y aseguramiento sin medidas cautelares, sin manejar la cadena de custodia, y así han llegado a sentencias condenatorias. O sea que la carga de la prueba en delitos federales en mi país sigue siendo parte imperativa para el probable inculpado. Me parece increíble. No, la carga de la prueba es exactamente en la acción de imputación y en la acción de desvirtuación para no incriminar. Y de ahí, si me lo permiten, puedo describir como tal, bajo el concepto de la Constitución mexicana, que evidentemente es un derecho procesal, la presunción. Eso es universal, porque tiene aplicabilidad aquí, en China y donde sea. Claro, si se respeta o no se respeta es otra cuestión de carácter fáctico. Sí es una garantía, porque le establece al individuo como tal que debe ser tan pronto y como la argumente respetada. Y como un derecho procesal, que es obviamente la parte a la que obviamente voy a incorporar mis comentarios, porque puede manejarse en la etapa primaria, en una audiencia preliminar, en la etapa intermedia si no te hicieron caso en la primera etapa, o en la etapa de juicio oral. No te la quieren respetar. Bueno, pues se me ocurrió hablar de 3 efectos procesales. Y bueno, esto es realmente lo que me preocupó en este primer ensayo. Como verán, ya concluimos, pero había una parte interesante. ¿Cómo llegamos a una presunción de inocencia? ¿Nada más porque nacimos, crecemos, nos desarrollamos y tenemos capacidad de goce y de ejercicio y como tal? No, porque obviamente tenemos una serie de mandatos
partiendo de la ley mosaica o partiendo incluso de nuestros ordenamientos, que en una ocasión se me ocurrió decirle a uno de mis queridos maestros en Italia: maestro, fíjese que no tenemos unificación de criterios, menos de códigos. Me dice: explica, por favor, explique, que no capisco. Le digo: fíjese que cada estado, son 32 estados, ahora que con la Ciudad de México ya se acabó el Distrito Federal, es otro estado, son 33 estados, tenemos 33 códigos penales, 33 códigos de procedimientos penales, 33 constituciones. Y dice: ya párale, con 90 y tantos libros, los mexicanos son unos sabios. Le digo: pero maestro, incluso no llegamos ni a cultura de inteligencia. Realmente la vaguedad de los criterios que existían en mi país era terrible. Olvidémonos de la carencia de profesionalización, olvidémonos de la ética y de la sensibilidad que debe tener un juzgador. Hay libros maravillosos, y no olvidemos a Piero Calamandrei, el príncipe del derecho, de cómo nace un juez, cómo se desarrolla, cómo plasma, cómo visualiza aquella persona, tal y como lo decía Bedham, que realmente el alma de justicia en la publicidad. ¿Cómo puedes captar cierta dolosidad en la mirada? ¿Cómo puedes captar veracidad en un movimiento corporal? Que bueno, hoy el Liceo Rafael me hizo el favor de hacer un pequeño tour. Entramos a las salas de audiencia, no pudimos tener suerte de escuchar una audiencia, pero algo que él me comentaba, y que obviamente hace 8 días yo lo argumenté en una audiencia, que por cierto les comento, me faltó decirles qué es lo que ocurrió en esa audiencia. Primero, que no le contestaron a mi alumno lo que yo le había pedido. Segundo, que tenían al inculpado, no sé si no pregunté si era delito grave, delito de impacto, o simple y sencillamente un delito que no ameritaba prisión preventiva, lo tenían esposado. Mandé un mensaje y le dije al alumno, al defensor: dile que esto es violatorio, evidentemente, de una garantía procesal y de deambulación. Aquí me comentaba Eliseo Rafael: están esposados. Y la cuestión de deambulación, independientemente de que esté en una silla central, es distinta al sistema sajón, porque obviamente desde el primer tribuno, desde el primer juez, tienen una serie de medidas, no solamente de seguridad, sino un contexto de medidas visuales, electrónicas, etcétera, etcétera, cosa que nosotros todavía no tenemos. Pero bueno, el hecho es de que sintió, yo creo que un poco de presión el fiscal, y le dijo al abogado: hey, abogado, deja de argumentar ese principio, eso que estás manejando como derecho procesal, porque la verdad, eres un mentiroso y eres un corrupto. Y obviamente el defensor, que le dice: y tú, fiscal, eres un vende justicia y un ignorante. Les dice el juez de control: una vez que ya se identificaron, seguimos con la audiencia, por favor. Es que es increíble, ¿no?, lo que ocurre. Pero vean, bajo una argumentación tan elemental, ¿cuánto podemos causar polémica o cuánto podemos lograr darle un giro a esto que aparentemente es actual? No es actual. ¿Saben qué es etimológicamente presunción? Aquello nada más que se presume. La presunción juris tantum, la presunción et jure et jure. En la primera se admiten pruebas, en la segunda no. Es el jus nature como tal. Estas y muchas otras interrogantes, evidentemente, que me obligan en ser muy acucioso e incluso a veces hasta folclórico en el contexto de este maravilloso tema, porque evidentemente, si hay precedentes institucionalizados, reconocidos en la Declaración de Derechos o en las convenciones 11, 8, eso está escrito. Plantéalo en la praxis, hazlo efectivo como tal. Y resulta que evidentemente seguimos bajo la eminente postura de una sospecha, y que al comunicado, al inculpado, le estamos dejando la carga de la prueba, cosa terriblemente errónea. Pregunto, ¿hay algunos estudiosos latinoamericanos o centroamericanos que dicen que hay 2 tipos de investigación para llegar a una audiencia preliminar? Una investigación previa y una investigación judicializada. Discúlpenme, la investigación, tal y como yo la aprendí,
tiene una metodología y se manejan para una investigación 5 técnicas. Hay que preguntar a los expertos, es decir, a los que llevan a cabo la investigación de un hecho presunto o probablemente delictivo, si cumplieron con alguna de las técnicas o solamente se basan en una de ellas. Simple y sencillamente, técnicamente, de acuerdo a Florian, hablamos de las pruebas preconstituidas. No hay prueba plena como tal. Y es uno de los temas que comentaremos mañana sobre la prueba indiciaria. Hoy, en el mundo, la regina probatorum para todo procesamiento es la prueba indiciaria. Ah, sí, pero también los estudiosos estamos agregando otra parte trascendental para ir mermando esta postura de que muchos jueces o tribunos manejan la prueba indiciaria a teoría circunstancial para dictar sentencias condenatorias. Con un dato, con 2 datos, bueno, pues tenemos el gran problema de que los abogados de este milenio tenemos que ir aprendiendo teoría de las equivalencias, teoría de los datos, teoría del hecho como tal, y agréguenle lo que tenemos en México, teoría de los medios de prueba. Es que las pruebas como tales deben ser admitidas, calificadas y valoradas en la etapa de juicio oral, y mientras no sean redarguidas o sustraídas u obtenidas mediante violencia o tortura, son válidas como tal, entre comillas, y obviamente si el abogado se deja. Lo cierto es que en este caminar, y no quiero agobiarlos, ni mucho menos cansarlos, una de las, lo voy a decir textualmente, una de las grandes consideraciones que he recibido cuando platico, charlo de mi tema, es que dicen si yo pongo en práctica como magistrado. Les comento. Primero, me lo exigen, ya me lo exigen, y me dicen, en tu libro fulano de tal magistrado, me dices esto, esto y esto. Por cierto, en el capítulo 4, página 475, hice un esbozo, salpiqué algunas consideraciones que vienen en el próximo libro sobre los elementos de la teoría. Saben que tengo que contestar en mi resolución, porque es un colegiado. Porque independientemente, y también lo comentábamos, para mí fue un privilegio que el licenciado Rafael me dedicara su tiempo de ayer y hoy, porque su charla siempre versó sobre la parte procesal. No es conveniente ni es aceptable, obviamente de acuerdo a los países donde yo he estado, que las sentencias sean eminentemente orales. Pues entonces, ¿dónde está la exigencia de la Constitución? Que estas deben de ser fundadas o motivadas. No de raciocinios exacerbados, ni doctrinarios, ni con carácter deontológico, sí, pero que se les entienda. Y evidentemente que no copien los razonamientos que por simple analogía no proceden, como precedentes en la cultura evidentemente sajona. Pero existe y se da. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo en el mundo? Consideramos una madre de familia inocente al hijo que sabe perfectamente que se quería comprar unos tenis con estas características, principalmente de otro país, y desaparece el ahorro, y obviamente pues el hijo no aparece ni con tenis, ni aparece varios días. No le indicamos evidentemente, descalificando su inocencia inmediatamente, que él es el responsable que se llevó el ahorro. Eso en sociología criminal, Quirós Cuarón y tantos como el maestro Alessandro Barata señala que la parte de la intuición tiene una connotación con la sana crítica o la prueba de el manejo de la prueba razonada. Cuando empezamos a manejar equivalencias, estos datos, estos medios de prueba o las pruebas como tal, se van desvirtuando y no queda absolutamente el contexto, como dicen los italianos, del probandum, no del probar, del probandum, aquello que ya acreditaste, que Juan Antonio Ramírez efectivamente estuvo en el lugar de los hechos. ¿Me permiten manejar un ejemplo de hace 8 días en mi país, muy brevemente? ¿Están cansados? Yo les puedo asegurar con la venia a mi querido licenciado que cuando me digan, ay, yo le paro, porque apenas llevamos 1 hora y nos faltan 3. Hubo un caso muy sonado en Monterrey, donde 4 jovencitos con una denominación etiqueta social, ya hay una fiesta con una jovencita, hace aproximadamente 1 año y medio, esta jovencita ingiere algún tipo de sustancia, amén de las alcohólicas, despierta después de casi 24 horas, se da cuenta que hubo una acción copulativa
evidentemente, vía vaginal y anal. Se recuerda solamente que en la fiesta y que de esa fiesta se fue con 4 de sus compañeritos a un departamento de ellos, y al año el padre, entre comillas, porque esto no es parte procesal, es lo que manejan los medios, quiso conciliar o llegar a alguna acción de mediación sobre reparación del daño. No lo logró porque evidentemente los jóvenes tienen una posición económica muy alta. Monterrey es uno de los estados con un poderío económico de lo más grande de mi país. Los 4 jóvenes, con el apoyo del padre, huyen del país. Unos se van a España, otros a Italia. Bueno, lo cierto es que a los 4 los detienen, los sujetan a proceso, les toca obviamente el procedimiento acusatorio. En las audiencias preliminares, evidentemente la formulación de imputación, se la traigo a Rafael, si me lo permites, mañana te la dejo, Rafa, para que la leas. Señala, después obviamente del desahogo de esta audiencia preliminar, decreta para 3 como medida cautelar la prisión preventiva, pero para 1 no. Y empieza describiendo 2 aspectos interesantísimos, lo que aquí es autovinculatorio a proceso, allá es un auto específico, en donde no vincula a proceso a este joven por 2 cuestiones. Una, la insuficiencia de pruebas, no dice datos, la insuficiencia de pruebas, y 2, autoría indeterminada. Primero, la chica deja pasar mucho tiempo, no se acuerda, los dictámenes periciales de alcoholemia demuestran que ella tenía otro tipo de sustancias y sobre todo, ¿por qué dejaron pasar tantísimo tiempo para la denuncia de los hechos? Pero eso no fue lo importante es el raciocinio. Le toca defender este asunto a un gran amigo, al maestro Carbonell. No les miento, la prensa, en lugar de ayudar, la parte del impacto mediático, en lugar de ayudarle al juez a manejar con libre albedrío sus criterios, se volcaron. De entrada, la pobre chica estuvo en televisión local, nacional, estatal, incluso hasta internacional, porque pues, obviamente el maestro Carbonell es uno de los estudiosos que venía también de España. Su despacho llevó el caso de este joven. No lo ubican, no lo etiquetan al juez por corrupto y al abogado por falta de ética, por defender un caso de carácter sexual. Pregunto, ¿en dónde está el contexto de un problema sexual para este joven? No leí la coparticipación o la famosa teoría del dominio del hecho para saber y describir qué hizo A, B, C, D y el que le decretaron su libertad. Y etiquetamos al abogado, y etiquetamos al juez sin saber. Bueno, yo no entiendo, no sé si la mayor parte de nuestros amigos, y si hay amigos de prensa, a quien respeto y aprecio muchísimo, y también lo digo a mi país, tuve experiencias en mi vida de los casi 28 años como magistrado, he tenido experiencias difíciles, muy complicadas, pero jamás e invariablemente, aún y aunque me sujeten dentro de lo que es la antología de las responsabilidades en mi país, que puede ser civil, penal, administrativa, política, a través de un juicio o declaración de procedencia, jamás e indeclinablemente voy a variar el precepto normativo de su aplicación o hoy mismo o ahora mismo el beneficio de una medida cautelar, máxime cuando hay insuficiencia de pruebas o hay una autoría indeterminada. Ah, no, pero dice, no. Pudo haber hecho otra cosa el señor juez. Bueno, claro que lo puede hacer, pero yo pregunto, ¿quién tiene que establecer la argumentación desde un inicio para una imputación evidentemente técnica y metodológica? Y aquí viene el gran problema, la carencia de investigación. En 1996, perdón por retrotraerme en el tiempo, pero son de las cosas que me ha tocado vivir en mi país. En noviembre de 1996 se da una reforma al 21 constitucional y resulta que en enero de ese año yo planteé en un libro que llevamos 10 ediciones, en Marcial Pons se publica en España, sobre la investigación ministerial. Y les decía, la denuncia pública-privada, la querella pública o privada tiene niveles. Si tú, fiscal, no manejas niveles
Como decía mi abuelita, estamos muertos en la primera página, ya no sigas leyendo. ¿Sabe qué le dijeron a su amigo que está aquí frente a ustedes? Que ese tipo, 1996, que era una verdadera y auténtica mafufada. Y le dije a los amigos de prensa, primero describan etimológicamente que es una mafufada, porque si tú la conoces, entonces tú eres un mafufo primero y después voy yo. Este trabajo trajo como consecuencia crítica lo que acabo de comentar. Muchos abogados no saben diseminar si esta presunción verdaderamente es un principio, una garantía, un derecho. Pero plásmala y argumentala y que el fiscal te la objete, pero que te la objete también motivada y fundadamente. Capítulo 4, página 473-75, empiezo a describir que el concepto presunción no es tan fácil de digerir. No hay jurisprudencias que tasen incluso los conceptos en las cortes internacionales. En mi país solamente han existido 5 resoluciones verdaderamente trascendentales en donde la Gran Suprema Corte de Justicia, donde están los ministros de justicia, que aquí los ministros utilizan otra función, no resuelven el fondo del asunto y se han ido a las cortes de Suiza. Canales televisivos, grandes cantidades de millones de pesos, se resuelven por otros tribunales de corte internacional. Consecuentemente, para hablar de la presunción de inocencia, lo que nos enseñaron de acuerdo a la teoría de la ley, se irrumpe como tal, no se rompe, se irrumpe, porque hoy día, incluyendo al juez Garzón en España, se maneja conceptos tan elementales como este, el principio de justicia y jurisdicción universal. Podemos aquí en Costa Rica ser analizados, prejuzgados por un juez internacional. En México estuvieron a punto de procesar a un expresidente y bueno, recordemos el caso de Fujimori y otros tantos. Lo importante es que en este caminar, que no todo ha sido ni positivo ni brillante, evidentemente que para los estudiosos en la materia es muy fácil hacer crítica, pero crítica propositiva. Pero cuando nos damos cuenta que la prensa como acción mediática quiere destruir un trabajo tan bellamente armado por un abogado, o en su caso, por el fiscal, porque no fue destruido el contexto de imputación, bueno, pues hay que valorar y hay que admitirlo como tal. Y estas son de las grandes preocupaciones que me llevaron en el manejo de los efectos procesales. Los divido, bueno, de entrada, presunción. La palabra presunción tiene una connotación de carácter ecléctico, lo que se presume y lo que afecta. La inocencia, y non dentro sere, lo que está dentro que no se destruye. Y miren ustedes, hablando también de parte bíblica, me imagino que ustedes el 28 de diciembre también festejan el Día de los Inocentes. Partan de ello como antecedente primordial. Inocentes, ¿a quién se le llama inocente? Aquel que fue destruido de acuerdo a aquel rey que porque presumía que había nacido el Hijo de Dios, tenían que darle muerte a todos los niños recién nacidos. Pero hay otro antecedente maravilloso, cuando se destruye Sodoma y Gomorra. Le dicen a Lot, vas a salir tú y tu familia. Pero sí, y le dice a los ángeles, o a esos seres divinos, alados, Señor, ¿me permitirías que si hubiera 50 justos? La palabra justo, la palabra inocente, es aquel que es intachable, no está dañado ni siquiera virtualmente. ¿Podrías perdonar a Sodoma y Gomorra? Dice, pues 50, adelante. Bueno, llegaron a 10 y bueno, no había ni un justo, más que la familia de Lot. ¿Qué pasó? Destrucción. 2 precedentes con características de inocencia. Ahora bien, ¿cuál sería el manejo contextuado, doctrinal, si me lo permiten, bajo los efectos procesales? Los clasifiqué en 3, los preprocesales, los procesales y los extraprocesales o extrajudiciales. 3 rubros importantísimos que yo espero que cuando esté a la venta y vengamos a presentarlo, pueda explicarlos de manera mucho más puntual, porque evidentemente para mí era interesante que ustedes supieran las experiencias que he vivido en el manejo de este precepto o de este principio y que me motivaron en escribir esta parte de los efectos. ¿Qué es en sí, bajo este
recorrido inmediato de la presunción de inocencia. Bueno, es único, es universal, es poliédrico si hablamos de la parte dogmática, es polifacético, tiene varias vertientes, no lo podemos enclaustrar y no podemos decir máxime a aquellos señores, juzgadores o fiscales que no han estudiado, que se les olvidó estudiar. Porque también hay una especie como de luz divina cuando alguien es asignado a juez o magistrado, que ya se sabe todo y que todo lo que dice es la palabra legal formalmente. Cuando debe de existir, antes que otra cosa en el juzgador, en el fiscal o en el abogado, un principio de humildad. La humildad es uno de los preceptos o de los dones más trascendentales para entender y comprender el contexto de la fenomenología social que hoy nos tocó a vivir y lo que les vamos a dejar de herencia, en mi caso a mis nietos, a mis hijos. ¿Qué es lo que vamos a manejar como tal? No sé si aquí en San José me hayan o no me hayan crucificado, es decir, procesado a jueces, magistrados y a uno que otro abogado por defender cierto tipo de delitos. Bueno, pues nuestra profesión es esa. Pero cuando hago exactamente esta inflexión de humildad, la digo con toda sinceridad. Y uno de los retos más grandes es cómo le contesto en los alegatos, en los argumentos, en el escrito de agravios al fiscal o al MP, de que en la página 470 y tantos yo digo que en el capítulo 4 que la presunción de inocencia, antes que esta debe el Ministerio Público demostrar la culpabilidad. Y todavía hay países que hablan de la responsabilidad. El concepto de responsabilidad dentro del contexto de la teoría es inexistente también, es culpabilidad tal y como lo señala su propia ley. Pues dentro de esta acción poliédrica de efectos procesales, solamente voy a señalar rapidísimamente 2, 3. ¿Por qué hablo de corte preprocesal? Porque evidentemente le corresponden lo que llamamos en México carpeta de investigación desformalizada o no judicializada. ¿Cuánto vas a afectar la esfera de este personaje? Máxime si tiene dominio público. O es un personaje con características especiales, que se llama incluso característica específica de atribuibilidad o de atribución que debe respetar el fiscal y el señor juez. Consecuentemente, es un derecho que se manifiesta de entrada para el fiscal. Primer efecto procesal, regla probatoria, conste, regla probatoria, no prueba. Este es un derecho cuya vertiente se manifiesta como regla probatoria. Y me van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Sí, hay que preguntarle al fiscal si está utilizando las reglas en el manejo de la prueba o simple y sencillamente, sí es cierto, vino un testigo y me dijo que escuchó en tal lugar que efectivamente robaron, violaron o privaron de la vida X. Sí, pues demuéstramelo. Estas reglas de corte procesal que el maestro Florian y que uno de los grandes en materia civil describen como tal, debe ser exigida para el fiscal. 2, como un estándar de la prueba. Cuando yo hablo de estándar de la prueba, el juez, cuando ya entregan su investigación, debe de empezar a exigirle al fiscal si dentro de esa acción de formulación de imputación o teoría del caso realmente existen datos, atención, bastantes, suficientes, creíbles, objetivos, oportunos. La objetividad es el establecimiento de un hecho real, no ficticio. No, es que yo soy el receptor de las pruebas o de los datos. Es más, con un indicio es más que suficiente, permíteme. Hoy las reglas internacionales no te dicen como tal, porque hablando de justicia y jurisdicción universal, esta regla o estándar como tal te limita, fiscal, y también a ti, juez, te exige motives y fundes lo que vas a resolver. 3, ¿cómo acreditas el cuerpo o tipo penal para posturas incluso de carácter doctrinal y evidentemente la probable culpabilidad? En México a veces adoptamos el folclorismo de la doctrina.
Cuando llegó la postura tan eminentemente alemana del tipo penal, lo insertamos inmediatamente en la Constitución, para librar orden de aprehensión, comparecencia, que se evite el tipo penal. No decíamos cuerpo del delito. Hoy dimos marcha atrás. No, que no sea el tipo, que sea el cuerpo del delito. Y empieza la divergencia muy especial. ¿Sí se acuerdan quién creó la famosa teoría del tipo? El maestro Ernest Belling, 1906. Y Ernest Belling plantea entre los tipos abiertos y los tipos cerrados uno de los rubros más interesantes: cómo cuadras una conducta en la acción de tipicidad. Si no la adecuas, no la cuadras, ese estándar que como efecto procesal de la presunción debe de ser válido. Y es ahí donde empezamos nuevamente a tropezar. Pero aquí viene algo interesante. No sé si me escuchó en aquella ocasión, don Rafael, porque tuve el privilegio de conocerlo en un congreso internacional, es muy activo en uno de los estados más hermosos de mi país, que es Veracruz. Estuve hace unos 4 años en Cuba impartiendo un curso sobre teoría del tipo penal. Pero evidentemente los maestros me llevaron al claustro para dar una conferencia. Y yo dije, pues qué fácil, voy a hablar del tipo penal. Tipos penales abiertos, Roxin, Carlos Kraus, y obviamente Ernest Belling como tal, ¿no? Y empecé la parte, vamos a llamarla historiográfica, del tipo, los autores, los principios, los postulados de esta famosa figura o famoso elemento de la teoría del delito. Y resulta que tenía yo como 30 minutos hablando o charlando, y un jovencito, que por cierto estaba hasta adelante, empezó a levantar la mano y no me dejaba continuar. Y yo dije, bueno, pues ya, vale, venga, ¿de qué se trata, joven? Que me dice este joven: oiga, teacher, usted ya tiene 30, 40 minutos hablando del tipo penal, y ese tipo aquí a La Habana no ha venido. Dije, bueno, por lo menos hubo un momento de relax. Yo dije, ¿y ya está satisfecha su pregunta? Dice, ¿y qué va a hablar todavía de otro tipo o del mismo tipo? Dije, joder, bueno. Este tipo de efectos preprocesales, perdonen que vaya yo evidentemente un poco rápido, pero busco primero pinchar un poquito su inteligencia, y agradezco mucho lo bondadoso que son para con su servidor, porque evidentemente no tengo una voz así especial, y a veces alzo la voz para que también piensen que no me estoy durmiendo. Lo hago de manera muy rápida, pero quiero pinchar un poquito de esa sensibilidad en su coeficiente evidentemente lleno de sabiduría, en la parte dogmática, procesal, en Costa Rica, para que se inquieten y empiecen evidentemente con uno que se vaya con una inquietud. Me doy por satisfecho para decir, caramba, se están inquietando para describir que efectivamente la presunción, amén, de ser principio garantía de derecho, tiene efectos trascendentales de corte procesal. Permítame señalar otro, así rapidísimamente. ¿Por qué es un efecto de corte preprocesal? Porque antes de llegar a la audiencia preliminar, el Ministerio Público Fiscal puede tener duda. No hay pruebas suficientes. Hay ambigüedad en la imputación. O simple y sencillamente las pruebas que recabó son ilícitas. Y entonces, habrá fiscales que digan, no ha lugar al derecho a ejercer o establecer formulación de imputación inicial o provisional. Reservo mi acción, la mando a archivo, la mando a consulta o alguna otra determinación como lo tenemos en México. Los ministerios públicos en México resuelven motivada y fundadamente. Investigan, utilizan la técnica de la receptuación, resuelven a través de una determinación de consigna y obviamente hacen el oficio consignatorio. No sé si aquí se estile como tal, pero es una resolución motivada y fundada con considerandos. Me va a decir, ¿esto no procede en el sistema acusatorio? Sí procede, sí lo están haciendo. Ahí empieza la parte de la credibilidad para establecer exactamente lo que acabamos de señalar, principalmente como carga específica para el Ministerio Público. De verdad que estos efectos procesales, por eso les decía que son poliédricos, son multiformes, tienen que entrar en la percepción de la información desde el momento en que recibe la noticia del hecho criminal el Ministerio Público. ¿Por qué son de corte procesal? Jamás permitan, y obviamente lo digo con toda sensibilidad,
que un fiscal, bajo meramente datos o indicios sueltos o aislados, describa o irrumpa no solamente el principio de inocencia, sino el principio de debido proceso, que por cierto, don Rafael señaló un precedente que estaré presto a leer. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando ya estamos ante un juez en una audiencia preliminar o en una audiencia definitiva de oralidad? ¿Hacemos valer o no hacemos valer conjuntamente, hermanadamente, el principio de presunción con el principio de debido proceso? Tienen que hermanarlo, máxime si están en la etapa de oralidad antes del pronunciamiento de una sentencia. Me van a decir, bueno, ¿esto lo puedo hacer también preprocesal? Sí, pero en la etapa preprocesal estableces, yo le llamo como primera jerarquía en la presunción de inocencia. Y ya en la etapa de oralidad, en la etapa intermedia, según veas tú, tu estrategia de defensa, de una adecuada y técnica defensa, si vas a manejar que hay una mutilación en la primera etapa de la presunción y que no está hermanada al principio de presunción, con todo el contexto que encierra este maravilloso principio de debido proceso. 2. La presunción como tal en favor debe ser siempre, bajo el efecto procesal, juris tantum. La presunción de culpabilidad es auténtica responsabilidad, incluso con exigencias de reparación del daño para los investigadores, que en algunos países, repito, son investigadores privados, en otros son peritos, en otros son policías. Lo cierto es de que también el informe policial, hoy lo estamos planteando en un libro sobre elevarlo a texto policial con características específicas, pero con reforma al Código Nacional de Procedimientos y con basamento constitucional. Yo aplaudo, en parte o en mucho, este artículo 20 que tanto he mencionado, pero todas estas características que me puede decir, no, yo ya las sabía, bueno, sí, ¿las has argumentado? Arguméntalas, no te las imagines. Y sobre todo, insisto, tener la sensibilidad de en qué momento puedes mutilar la parte de una argumentación subjetivamente de culpabilidad por parte del fiscal. Otra, maravillosamente, porque en la parte procesal este principio ya hermanado al de debido proceso, porque los datos, los medios de prueba deben ser valorados libremente, no debemos de coartar al señor juez. ¿Y qué es lo que ocurre como tal? Pues lo coartamos. Es más, he estado en algunos países que dicen, por estadísticas, tú fiscal, me tienes que consignar 500 asuntos al mes. Ah, caramba, no hay datos, hay pruebas, no hay pruebas. O sea, lo que interesa es solamente tener un número frío, sin mayor razón, de cuántas investigaciones o carpetas de investigación llegan al juez de control o al juez preliminar. Y de esta manera podemos sustraer muchísimas en el libro, y bueno, quiero mostrárselos, lo traje solamente impreso electrónicamente, la teoría de la presunción, lo van a encontrar también en el capítulo 6, página 256, todos los efectos preprocesales, procesales y extrajudiciales. Y que bueno, quiero comentarles algo, si yo, en mi percepción humana y con todos mis defectos, puede incorporarse algo elemental, es mi gratitud, primero a los tiempos y segundo, la gratitud a las personas que voy conociendo en la vida. Y les quiero comentar, amigos, hermanos de Costa Rica, que el prólogo en Costa Rica de este libro me hará el gran honor de llevarlo a cabo mi querido maestro don Rafael, que mucho le agradezco. Denle un aplauso anticipado. Segundo, en México me lo va a prologar un exministro, fue presidente de la Suprema Corte, don Mariano Azuela Huitrón, con quien yo tengo un cariño muy especial. Y concluiría con la parte esa de los efectos preprocesales o extrajudiciales. Todo aquello que no argumentas de manera preprocesal o procesal, manéjalo en todas las demás cortes o tratados o a través de cortes internacionales con algo tan simple, y esto también viene muy explicitado en mi trabajo. Uno de los efectos más interesantes extraprocesal o extrajudicial es que todo lo que no alegaste o todo lo que alegaste y no fue tomado en consideración por las instancias correspondientes, debes de manejarlo como etapa extraprocesal
ante una corte, en el caso de México, ante la Suprema Corte, ante una Comisión de Derechos Humanos manejando el habeas corpus en mi país, o bien, en su caso, pues ir ante una Corte Interamericana de Derechos Humanos, pasando evidentemente por Washington. Y hay algo maravilloso que encontré en Florencia como efecto extrajudicial: la declarativa de no autor. Desde que nos acusan, nos están señalando, ¿sí o no? No, señálalo, no pudiste lograr absolutamente nada, argumentalo, evidentemente como una vulneración del derecho pro homine de no autor. Y esto también tiene una connotación específica con la famosa teoría del dominio del hecho. Jamás me demostraste si fue autor material, si fue copartícipe, si fue corresponsable, etcétera, etcétera. Esto es verdaderamente lo que interesa, y que evidentemente vayamos fusionando la parte comparativa de aquello que con respeto y humildad va uno aportando de acuerdo a las experiencias que va uno viviendo. Concluiría, si me lo permiten, concluiría mi participación con un ejemplo también que manejo en el libro Derecho Procesal Penal Acusatorio. Cuando conocí hace muchos años Italia y empecé a recorrer por mi necesidad de prepararme, me sigo preparando, no llego ni al 0.1 de la severidad cultural que manejan en Europa, pero soy un ferviente lector y absorbo lo que evidentemente me agrada. Llegué en una ocasión a Florencia, por cierto, ya tarde, y se me ocurrió ir al centro. En el centro encontré a muchas damas. Los que conocen Florencia están con sus quinqués, con sus tipo velitas, sus inciensos. Se me ocurre sentarme con una señora, una anciana, y le pregunté, ¿qué vende? ¿Qué cosa oferta? Estaba leyendo un libro pequeño, lo vi, y era obviamente el procesamiento de Jesús. Empecé a platicar con ella, le digo, ¿me permite su libro? Lo empecé a leer, le dije, ¿se lo compro? No lo compro. Estas damas se dedican a leer, son una especie de pitonisas de la mano. Pues obviamente yo le dije, yo te doy la mano y déjame leer tu libro. Empecé a leer el libro. Les puedo jurar, también bajo palabra de uno, que no supe qué iba a pasar sobre mi vida, pero sí leí la mayor parte y le dije, qué maravilloso trabajo. Hicimos amistad y en la tercera sesión que fui me regaló el libro. De verdad, ¿eh? Es una anciana, no iba en época de conquista ni cosa por el estilo. Lo cierto es, terminamos los que tenemos la fe cristiana, la Semana Santa. ¿Quién no conoce el procesamiento de Jesús de Nazaret? La acción eminentemente de acusación, y no de un fiscal estudiado, con maestrías, con doctorados y con postdoctorados. No, era el Sanedrín. Había doctos del derecho, y además como sacerdotes eran los non plus ultra de la interpretación de la vida. ¿Sabían ustedes que en el procesamiento de Jesús hubo un abogado? Acabamos de pasar la Semana Santa y a veces nos los dicen, y nos los dicen rápido. Tuvo un abogado, fue Nicodemus, página 307, capítulo 2 del libro de Derecho Procesal Penal. ¿Me permiten leer unos parrafitos y concluyo? ¿Sí? Bueno, la defensa de Cristo Jesús de Nazaret estuvo a cargo de José Nicodemus. En un extenso alegato que no voy a leer, pero que para mí es una extraordinaria pieza jurídica literaria que vale comentar unos parrafitos. Veamos pues, señores, dijo Nicodemus, el estudio detallado de la cuestión y veamos si el Sanedrín ha procedido en la causa de Jesús conforme a lo que prescribe la ley. No pueden proceder ni por ignorancia, ni olvido, ni inteligencia. Estoy parafraseando. Si es criminal, ¿por qué os hacéis criminales vosotros colocándonos de todo fuera del marco de la ley cuando debe ser procesado en el día y no vía nocturna? La conclusión es dura, mas es lógica. La consecuencia es horrible, señores, pero es mucho más horrible lo que pretenden hacer. ¿Necesitaré calificar nuestro propósito con los adjetivos que se merecen? ¿Necesitaré darles un verdadero nombre a lo que están haciendo en este procesamiento?
He ahí pues, jueces de Israel, la libertad absoluta de defensa que habéis dado a Jesús de Nazaret, a esta inocente víctima de nuestras cabales y de vuestras desesperanzas, se convierte en un acto de injusticia, miles de años hablando de actos de injusticia. ¿Y cómo habéis hecho solidario de la ilegalidad de Caifás? ¿Y cómo os consideráis que todo es en el contexto de la culpabilidad ante la ley? Y permitid que dirijad mis preguntas a todos. Permitid y mirad. Ved a Caifás, si ha cumplido primero con el Sanedrín. Como primer garantía ofrecida por la ley al acusado, está la obligación de examinar a los acusados delante del pueblo. Lo que decía Jeremías Bedjan, hoy el alma de la justicia debe ser de manera pública. Y vean pues, estos principios de publicidad, de diurnidad, libertad defensiva, de las acciones declaratorias, a mí me parece incongruente, violatorio, metaconstitucional, que en muchos de los códigos latinoamericanos se admita como prueba la declaración del acusado, porque entonces hay contradicción con el principio de inocencia. No tiene por qué declarar, no tiene por qué ser catalogada como prueba, pero ahí la tenemos. Necesitamos seguir motivando e incentivando, insisto, con humildad, pero como decía en una de sus paráfrasis maravillosas San Francisco de Asís, para lograr este propósito hay que abrir mente, hay que abrir corazón, pero sobre todo hay que abrir los brazos, porque es ahí donde está parte de la verdad. Muchas gracias.